Bienvenido a Factor Sorpresa. El día de hoy te estaré presentando el resumen semanal del 17 al 21 de enero, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Este sábado, Trump hizo su primera aparición política en el mitin de Arizona frente a miles de personas que se presentaron para mostrar su apoyo. Y vaya que había bastante gente. Podríamos decir que miles de decenas de personas se reunieron ahí. Incluso, el mitin provocó que miles de coches que se dirigían al lugar pararan el tráfico por varios kilómetros en Florence, donde fue el rally, una ciudad al sureste de Phoenix. En un discurso que enardeció a la audiencia, Trump habló desde temas del desastre en la frontera sur del país, pasando por el fraude electoral, el abuso de los mandatos de vacunas y mascarillas. Habló sobre las farmacéuticas haciéndose ricas, hasta el 6 de enero y la trágica muerte de Ashley Babbitt en el Capitolio. Este fue el primer meeting del 2022 y Trump aseguró que no solo recuperarán el Congreso, sino también la Casa Blanca, aunque sigue sin confirmar si será él quien se postule para las elecciones del 2024. Trump dijo a la audiencia que una gran ola roja está comenzando en Arizona y se extenderá por todo el país, sacando a cientos y miles de socialistas demócratas de sus cargos, y que esto lo haría una oleada imparable de patriotas republicanos en las urnas. En el meeting, Trump externó su respaldo a Kari Lake para gobernadora de Arizona y no desaprovechó el tiempo para calificar a Doug Ducey, actual gobernador de Arizona, como un terrible representante. La aspirante a la gobernatura de Arizona promete que, de ganar, eliminará las órdenes, ayudará a garantizar la integridad de las elecciones, le hará frente a la inmigración ilegal y que incluso terminará de construir el muro fronterizo. Trump expresó la frustración sobre el estado actual en que se encuentra el país. Sin embargo, no pierde la esperanza de que la situación cambie. Definitivamente, este 2022 será bastante interesante en la batalla electoral por el Congreso y Trump será sin duda un personaje clave. Una escuela secundaria de Connecticut es testigo de un terrible suceso. Este viernes pasado, un estudiante del 7º grado cayó inconsciente en el gimnasio de su escuela debido a una sobredosis con fentanilo y después de haber sido hospitalizado, murió. El caso de este jovencito de tan solo 13 años de edad no es para nada un hecho aislado. De las más de 100,000 muertes por sobredosis con drogas en el periodo de 12 meses que finalizó en abril del año pasado, casi 2/3 de estas fueron provocadas por el fentanilo, lo que lo convierte en la principal causa de muerte por sobredosis en el país. Y aunque ya lo hemos dicho anteriormente, es bueno seguirlo recalcando, ya que la crisis de opioides en los Estados Unidos es tremenda y es importante que todos estén informados de qué es el fentanilo. Esta droga, que viene mayormente de China, es altamente adictiva y mortal, 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. De hecho, solo una dosis de 2 miligramos del opioide sintético puede ser mortal. De ahí la importancia que se tomen cartas en el asunto. Sin embargo, con la crisis actual de la frontera sur, las puertas están abiertas de par en par para el tráfico de este mortal opioide. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP por sus siglas en inglés, informó un aumento del 1,066% en el fentanilo incautado en los puertos del sur de Texas durante el año fiscal del 2021. Y bueno, aquí solo se está hablando de la droga incautada, ¿cierto? ¿Cuánta de esta droga sí está llegando a los Estados Unidos? No se tiene una idea. Y bueno, en su informe de evaluación de la amenaza nacional de las drogas del 2020 de la Administración para el Control de las Drogas, de la DEA, dice que la principal fuente de fentanilo y de sustancias relacionadas con el fentanilo que se trafican a través de operaciones internacionales de correo y envíos urgentes, así como la principal fuente de todas las sustancias relacionadas con el fentanilo que se trafican en Estados Unidos, proviene de China. En una reciente entrevista para el Crossroad del Epoch TV, Sam Cooper, periodista de investigación, nos da una nueva información.
o mejor dicho, nos da más pruebas de la guerra sin balas por parte del Partido Comunista Chino hacia los Estados Unidos. Él dijo que Beijing está alimentando la crisis del fentanilo en Canadá y Estados Unidos a través de una sofisticada red en la que participan cárteles de la droga, usureros y casinos extranjeros. Entonces, no solo por la frontera sur, sino también por la norte. Este malvado crimen está llegando por todos lados. Bueno, Cooper tiene un libro titulado Willful Blindness, cómo una red de narcos, magnates y agentes del PSC se infiltró en Occidente. Y este está basado en sus investigaciones sobre redes delictivas en ciudades como Toronto y Vancouver. En el libro describe actividades sospechosas de lavado de dinero en los casinos de Vancouver y siguiendo el rastro del dinero, Cooper descubre las enrevesadas conexiones entre las organizaciones narcotraficantes en Canadá, las triadas de Hong Kong y el Partido Comunista Chino, el PSC. En el libro de Cooper incluso ilustra casos en los que actores estatales del régimen comunista chino dirigieron las organizaciones de tráfico de drogas en Vancouver e intervinieron en los conflictos de las bandas en la ciudad. En la entrevista, Cooper afirmó que el crimen organizado chino se ha convertido en el principal impulsor del dinero de la delincuencia financiera en todo el mundo. Entonces, no solo tenemos que Beijing está envenenando a los estadounidenses y canadienses con el fentanilo, sino que además propicia la delincuencia financiera en todo el mundo. Cada vez nos queda más claro que el PSC está al servicio de la maldad, pero como todo en la vida, lo que alguna vez estuvo arriba tiene que caer. Y confiamos plenamente en que la verdad se impondrá ante la mentira, que la bondad se impondrá ante la maldad y que los días del PSC están contados. El periódico Salt Lake City Tribune, de Salt Lake City por supuesto, publicó un editorial que es realmente preocupante. En el artículo, el editorial le pide al gobernador de Utah que use a la Guardia Nacional para que mantenga a las personas no vacunadas en sus hogares. Así como lo escuchas, pide al gobierno desplegar la Guardia Nacional para garantizar que a las personas no vacunadas se les restrinja la entrada básicamente en cualquier lugar. El editorial es titulado Los líderes de Utah se han rendido a la pandemia del COVID, en el que se le culpa a los funcionarios en turno de no hacer un mandato de vacunas obligatorias para todos en el estado. También se puede leer cómo tachan a Utah de no ser un estado civilizado, ya que de serlo, según ellos, el gobernador republicano Spencer Cox debería haber implementado un mandato de vacunación contra el COVID-19 y haría que la Guardia Nacional hiciera cumplir el mandato al punto de no permitir que las personas no vacunadas no salgan de su hogar. Según la editorial, de ser Utah un estado civilizado, el gobernador ya hubiera buscado la forma de lanzar una campaña de vacunación masiva y hubiera desplegado la Guardia Nacional para garantizar que no se le permita la entrada en ningún lugar a los no vacunados. ¿Se dan cuenta de esto? Un medio de comunicación reconocido, porque bueno, el Salt Lake City Tribune tiene su trayectoria en la ciudad y en cierta medida influencia en la comunidad. Que este medio esté lanzando estas propuestas totalitarias y divisivas como el uso de la Guardia Nacional. Esto es realmente abominable. En el artículo se puede ver cómo culpan en general al gobierno. Sin embargo, la flecha iba en mayor medida dirigida a los republicanos como Spencer Cox. También se pudo leer un leve regaño a Biden por demorarse demasiado en abastecer las pruebas del COVID-19 y las mascarillas NK95. Pero claro, reconocieron el esfuerzo por implementar un mandato de vacunas a nivel nacional. Evidentemente, las críticas al periódico se dejaron ver. Por ejemplo, el periodista y comentarista político Clyde Travis tuiteó que el editorial era una locura sin sentido y anticientífica. Dijo que la variante Omicron está infectando a todos, obviamente refiriéndose también a los vacunados, pero que estos periodistas están exigiendo totalitarismo creyendo que son los buenos. También el comentario de Deidre Henderson, la vicegobernadora de Utah, les dio de sombrerazos. En un tuit, ella declaró que la realidad es que sí, Omicron está fuera de control en todas partes, incluyendo
los lugares con mandatos de vacunación y mascarillas. Henderson afirmó que siempre han promovido la vacunación, pero que hoy en día, con esta nueva variante, hasta los vacunados se están contagiando. Terminó el tuit con una frase que se las quiero compartir textualmente y dice lo siguiente: es fácil tomar fotos desde los asientos baratos. Es por este tipo de tonterías que hacen que los consejos editoriales sean irrelevantes. Y la verdad es que este tipo de tonterías cada vez nos confirman más que apoyar estos mandatos carecen de racionalidad, de juicio, de sentido común. Las pruebas están ahí. Las vacunas no están frenando la pandemia, tampoco los mandatos de mascarillas, pero lo que sí está causando es una ola desenfrenada de discriminación, de división, de abuso de autoridad. Está causando que la sociedad estadounidense se fragmente. Seguramente escucharon sobre el encuentro entre el Dr. Fauci y el senador republicano Roger Marshall la semana pasada. Esto fue el martes, para ser más precisa, durante la audiencia del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. El senador Marshall le preguntó a Fauci si su situación financiera estaba disponible al público. Fauci respondió con un tono airado que sí y señaló que sus divulgaciones financieras han estado disponibles de forma pública durante años a lo largo de su servicio para los NIAID. El senador refutó su respuesta diciéndole que esto no era verdad, porque él y su equipo no habían encontrado dichos documentos. Para entonces, los ánimos se sentían acalorados y el tiempo del senador se había terminado. Acto seguido, se logra escuchar cómo Fauci llamó en voz baja al senador Marshall imbécil. A una semana de este acontecimiento, el senador Marshall finalmente obtuvo las divulgaciones financieras del Dr. Fauci y el senador tuiteó lo siguiente: obtuve las divulgaciones financieras inéditas del Dr. Fauci. Y continúa diciendo: el Dr. Fauci fue completamente deshonesto referente a que sus finanzas fueran de fácil acceso para el público. Es por esto que las publico ahora. Según estos nuevos documentos, las inversiones de Fauci valen más de $10 millones. El salario informado del doctor es de más de $434,000 y según esta cifra, Fauci es el trabajador de gobierno mejor pagado en el país a la par de Joe Biden. Por otro lado, Christine Grady, la esposa de Fauci y jefa de bioética de los Institutos Nacionales de Salud, ganó más de $234,000 en el 2020. Sin embargo, sus sueldos no lo son todo. Esta opulenta pareja de doctores tiene registradas cuentas en el 2020 de casi $800,000 obtenidos de inversiones que la pareja ha hecho. En los registros financieros divulgados se puede ver que Fauci invirtió por medio de una cartera de inversiones del 2020 en corporativos del régimen chino, los campeones nacionales, que son grandes empresas chinas que promueven los intereses de Beijing y se benefician de las políticas estatales. Los registros muestran que Fauci tenía $10.4 millones en inversiones, incluidas participaciones en varios fondos para finales del 2020. Uno de los fondos que figuraba en los registros era el Fondo del Tigre del Pacífico de Matthews. Bueno, pues este fondo invirtió el 42.7% del capital de sus inversores en empresas con sede en Hong Kong y China, según informes publicados por la firma de inversiones privada de Matthews Asia en septiembre del 2021. Las empresas que se incluían eran Tencent Holdings, Alibaba Group Holdings, Hong Kong Exchange and Clearing y WuXi Biologics Cayman. Los funcionarios estadounidenses ya han advertido sobre estas empresas chinas. Por ejemplo, en el 2019, Christopher Ford, el entonces subsecretario de Estado para la Seguridad Internacional y la No Proliferación, dijo que los gigantes tecnológicos de China, incluidos Alibaba, Baidu y Tencent, se habían enredado profundamente en el sistema de opresión de Beijing y en sus ambiciones estratégicas cada vez más asertivas a nivel mundial. También se sabe que WuXi Biologics Cayman, una compañía biofarmacéutica que cotiza en Hong Kong, tiene vínculos con el Partido Comunista Chino.
El senador Marshall asegura que Fauci debe rendir cuentas a todos los estadounidenses que han estado demandando y solicitando esa información, pero que no tienen el poder de una oficina del Senado para solicitarla. Dijo que por esta razón presentará la ley Fauci, que se encargaría de que las divulgaciones financieras, como la del Dr. Fauci, sean públicas y de fácil acceso en línea para todos los estadounidenses. En un artículo de Just the News, nos recuerdan que el Partido Demócrata, que en estos momentos se encuentra con tanto conflicto interno y frente a la creciente percepción política de que son blandos con la delincuencia debido a la ruptura de la ley y el orden en los centros urbanos de los estados azules, también cuenta con otros problemas delictivos, ya que varios funcionarios enfrentan cargos por delitos de corrupción o de depredación sexual. En el artículo nos muestran cómo un grupo de legisladores demócratas han renunciado repentinamente o también han sido acusados en los últimos 6 meses en relación con una amplia gama de cargos que incluyen malversación de fondos, violaciones al financiamiento de campañas, perjurio, defraudación de los programas de ayuda de la ley CARES y agresión sexual infantil. Comencemos con el senador estatal de Arizona, Tony Navarrete, como es conocido. En agosto, Tony Navarrete, senador estatal de Arizona, es demócrata de Phoenix, renunció a su cargo después de su arresto por 4 cargos de conducta sexual con un menor, además de otros cargos que la policía no describió en ese momento. Si es declarado culpable de todos los cargos, el ex legislador enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 49 años de prisión. Luego, tenemos al expresidente del Comité Demócrata del Condado de Erie, Stephen P. Young, de 61 años. Él fue arrestado en el estado de Nueva York a principios de diciembre del año pasado, acusado de 5 delitos graves de violación y agresión sexual depredadora que involucra a un niño. También está la representante estatal Margot Davidson, demócrata de Upper Darby, la primera mujer negra elegida para la Cámara Estatal del Condado de Delaware. Ella fue acusada por la oficina del fiscal general de Pensilvania por supuestamente solicitar reembolsos nocturnos por el tiempo que la representante no pasó realmente en Harrisburg. Luego, en septiembre, los fiscales de Milwaukee presentaron cargos por delitos graves de malversación de fondos contra la concejal y candidata demócrata al Senado de los Estados Unidos, Chantal Lewis. La oficina del fiscal de distrito alega que Lewis defraudó a la ciudad de Milwaukee y su campaña por más de $21,000. Lewis está acusada, al igual que Davidson, de facturar 2 veces a la ciudad y a su fondo de campaña para gastos de viajes, además de depositar contribuciones de campaña en su cuenta bancaria personal. Luego, tenemos que la semana pasada la principal fiscal de Baltimore, la demócrata Marilyn Mosby, fue acusada por un gran jurado de cargos relacionados con mentir en una solicitud de hipoteca y citar dificultades financieras debido al COVID-19 como la razón para retirar decenas de miles de dólares de su cuenta de jubilación de la ciudad. El abogado de Mosby afirma que los cargos contra su cliente tienen motivaciones tanto políticas como raciales, ya que Mosby está a solo 5 meses de una campaña de reelección para su tercer mandato. Luego tenemos que en Nuevo México, la ex líder de la mayoría estatal de la Cámara de Representantes, Sherry Williams, ella también es demócrata, enfrenta hasta 79 años de prisión si es declarada culpable de todos los cargos penales dictados por un gran jurado en septiembre. Ella fue acusada de cargos de extorsión, lavado de dinero y fraude en relación con lo que los fiscales llaman un plan elaborado para crear ganancias financieras ilícitas para ella a través de un trato que ayudó a organizar a través de su puesto como jefa del Departamento de Educación Profesional y Técnicas en las escuelas públicas de Albuquerque. El representante del estado de Arizona, Jake Hoffman, dijo a Just the News que la verdadera pandemia que enfrenta Estados Unidos es la corrupción sistémica y la doble moral institucionalizada de la clase dominante. También dijo que el pueblo estadounidense está legítimamente harto del implacable enriquecimiento propio y la falta de responsabilidad de las élites políticas, que la corrupción sistémica entre los políticos demócratas y sus cómplices de los medios está causando estragos en la confianza pública y haciendo que algunas de las instituciones más fundamentales de la nación sean inútiles para el estadounidense promedio.
Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si nos apoyas compartiendo nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales, impulsa mucho al canal y lo hace más visible a más personas, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. En avances con el tema de la abolición del filibusterismo, ahora Joe Manchin y Kyrsten Sinema están siendo acusados de racistas por rechazar el esfuerzo de su partido para abolir el obstruccionismo con la intención de aprobar la legislación electoral sin importar las objeciones de los republicanos. Es tanto el deseo de los demócratas por eliminar el filibusterismo, muy a pesar de que ellos lo utilizaron de una manera récord con el expresidente Donald Trump, que ahora han estado presionando a Manchin y Sinema para apoyar el fin del mismo. Pero ¿por qué tanto interés en eliminar el filibusterismo cuando ellos se han servido de él bastante bien? Bueno, pues porque quieren aprobar la legislación electoral a la que los republicanos, todos los republicanos, se han opuesto, o sea, han hecho el uso del filibusterismo. Así que una vez deshaciéndose de este obstruccionismo que por años ha sido utilizado por los dos partidos, pues ahora los demócratas podrían con la mano en la cintura pasar la ley electoral que cambiaría de forma drástica la manera en que se ha votado en los Estados Unidos. Es tanto el deseo por cambiar las leyes electorales que, por ejemplo, Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, dejó en claro en un tuit del 3 de enero que la legislación electoral federal sería la principal preocupación del partido regresando, ya que, según los demócratas, los cambios que se están suscitando en las leyes electorales en algunos estados a partir de diversas irregularidades en las elecciones del 2020 constituyen un nuevo Jim Crow. Y vaya que hasta dónde llegan estas comparaciones. Tuvimos cómo los demócratas compararon la irrupción al Capitolio del 6 de enero con Pearl Harbor o con los ataques de las Torres Gemelas. Y ahora tenemos que las leyes que se están cambiando en algunos estados que implica tener una credencial para votar, la están comparando con un nuevo Jim Crow. Definitivamente es un tanto ridículo. Para quienes no sepan, las leyes Jim Crow se utilizaron en 1800 y mantuvieron la segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Esto después de que la esclavitud terminara, y nace a partir de que los blancos temían por la libertad que recientemente los negros habían adquirido, ya que, según los blancos, detestaban la idea de que los negros lograran el mismo estatus social que los blancos si se les daba el mismo acceso al empleo, a la salud, a la vivienda o a la educación. Entonces, comparar las leyes que se han estado aprobando en algunos estados, donde ahora se pedirá credencial para votar o que el voto por correo queda exclusivamente para los militares que estén fuera del país o algunos casos extraordinarios, compararlos con leyes que fueron meramente racistas es una locura. No sé ustedes, buscadores, pero sé que hay muchos países en Latinoamérica y en el mundo que si no cuentas con una identificación que precisamente identifique que eres un ciudadano elegible para votar, simplemente no puedes votar. Y honestamente no se necesita mucha inteligencia como para saber de la necesidad imperiosa de poder identificar a las personas que votan, justamente para saber si son elegibles. Si no, tendrías casos como lo que está pasando en Estados Unidos, que hasta los muertos votan o hasta los no ciudadanos. Así que los demócratas están luchando por acabar con estas leyes racistas que oprimen a los ciudadanos para poder votar, que oprimen, según ellos, a las minorías para ser más específicos. Y bueno, nuevamente nos preguntamos, ¿cómo es que las personas que son parte de la minoría no podrían conseguir una identificación para votar? ¿Acaso tienes que pagar cantidades elevadas para adquirir una? ¿O según tu raza es que tienes acceso a una identificación? En fin, esto de verdad llega a un punto muy extraño, por no decir tonto. Y claro, ante esta locura, ahora tenemos que, a pesar de los esfuerzos constantes del partido para aprobar la legislación electoral durante el Congreso 117, todos estos se han topado con un obstáculo debido a la oposición republicana casi unánime. Veamos algo juntos. Según las reglas que rigen el obstruccionismo del Senado, una legislación puede aprobarse por mayoría simple solo después de que 2/3 del Senado o 60 senadores hayan dado su consentimiento para finalizar el debate. Si no se alcanza este umbral, entonces el proyecto de ley no puede pasar a votación plenaria, lo que acabaría con sus perspectivas. Así que es aquí donde los demócratas dicen, bueno, no podemos pasar a la legislación electoral, fácil, eliminemos el obstruccionismo.
Afortunadamente, dos demócratas moderados como lo son Manchin y Sinema no han caído en la irracionalidad del partido y se han opuesto al fin del filibusterismo. Y bueno, después de una semana, las discusiones que Sinema de hecho describió como discusiones acosadoras sobre la eliminación del obstruccionismo, ella y su aliado ocasional, Joe Manchin, reafirmaron su oposición de larga data a debilitar el obstruccionismo. Y aunque la postura de este par no sorprende a muchos debido a que se han caracterizado por ser demócratas moderados, algunos de sus colegas no dudaron en acusarlos rápidamente de racismo después de anunciar su postura, como el caso de Maxine Waters, que dijo, y la cito: "No les importan las minorías, no les importan los negros, no les importan las personas en sus propios distritos a quienes van a negar sus derechos al voto". O como la misma Kamala Harris, quien también los criticó en un comunicado diciendo lo siguiente: "No voy a absolver, ni ninguno de nosotros debería absolver a ningún miembro del Senado de los Estados Unidos de asumir la responsabilidad de cumplir con el juramento que todos hicieron para apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos". O también tenemos el caso de Sheila Jackson Lee, miembro prominente del caucus negro del Congreso, que dijo que Manchin debería tener el coraje de West Virginia, que se separó de Virginia, eso fue cerca del comienzo de la Guerra Civil, porque no querían apoyar la esclavitud y que debería unirse a su partido para destruir el obstruccionismo, que según Jackson lo describió como una herramienta racista. Creo que eso no lo vieron cuando aplicaron el filibusterismo con la administración pasada, volviéndose básicamente el pan de cada día por parte de los demócratas para frenar muchas iniciativas durante la era del ahora expresidente Donald Trump. Y bueno, tenemos que el comité del 6 de enero, que investiga la irrupción al Capitolio, mandó llamar a Rudy Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis y el asesor estratégico de Trump en el 2020, Boris Epshteyn. El martes, el comité selecto de la Cámara anunció que citó al exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, para obtener documentos y testimonios relacionados con sus afirmaciones sobre el fraude electoral del 2020. En el comunicado, el presidente del comité, Benny Thompson, aseguró que los cuatro habían propuesto teorías sin fundamentos sobre el fraude electoral, promoviendo esfuerzos para anular los resultados de las elecciones o estando en contacto directo con el expresidente sobre los intentos de detener el conteo de los votos electorales. Según los informes, Thompson envió una carta por separado a Giuliani haciendo mención de la supuesta insistencia de Giuliani a Trump para que ordenara la incautación de las máquinas de votación. Esto muy a pesar de que ya se le había informado a Giuliani que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía la autoridad para hacerlo. Thompson también asegura que Giuliani promovió activamente denuncias de fraude electoral en nombre del expresidente Trump y trató de convencer los legisladores de tomar medidas para anular los resultados de las elecciones. Y bueno, si recordamos, Giuliani tomó el papel de liderazgo durante la pelea de los resultados de las elecciones del 2020. Él aseveró que hubo muchas irregularidades durante las elecciones y estaba decidido a sacarlas a la luz. Por su parte, Ellis y Powell acompañaron frecuentemente a Giuliani en las conferencias de prensa para denunciar un fraude generalizado. De hecho, hay un caso notorio donde Powell afirmó que las máquinas utilizadas por Dominion Voting System cambiaron las selecciones de votantes de Trump a Biden con la ayuda del software Smartmatic. Dicha afirmación hizo que la campaña de Trump se distanciara de Powell y provocó una demanda de $1.300 millones contra ella y Giuliani por parte de la empresa. En cuanto a Ellis, el comité quiere hablar sobre dos memorándum que redactó según dicen los informes. Supuestamente en los memorándum se describe cómo el vicepresidente Pence podría rechazar las listas electorales presentadas al Congreso en los estados donde Trump creía que había ganado. En cuanto a Epshteyn, el comité dijo que Epshteyn tuvo una llamada con Trump la mañana del 6 de enero del 2020 para discutir opciones de cómo retrasar la certificación de los resultados de las elecciones en caso de que Pence no estuviera dispuesto a negar o retrasar el proceso.
En la carta emitida por el comité del 6 de enero, convocaron a Giuliani y a los demás a declarar para el 8 de febrero. Estaremos atentos para saber si ellos asistirán o no, tal como sucedió con el líder de la minoría en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y otros dos republicanos que fueron llamados pero que no se presentaron. Recordemos que McCarthy emitió un comunicado en el que señaló que se rehusaba a cooperar debido a que la investigación no es legítima, acusando a la comisión de abuso de poder. El intento de los demócratas de cambiar las reglas del Senado de los Estados Unidos para poder aprobar su proyecto de ley de reforma de las elecciones está deshecho. El día de ayer, Jeff Manchin y Kyrsten Sinema se unieron a los republicanos y votaron en contra de esta opción que ellos llaman opción nuclear. Esta intentaba cambiar las reglas del Senado de modo que la legislación pudiera ser aprobada con una minoría simple. La votación quedó 52-48 y parece que ha marcado el fin de la presión para aprobar el proyecto de ley de votación. Esta legislación pretendía cambiar aspectos claves de cómo se vota en Estados Unidos. Por ejemplo, que la votación por correo sea una opción permanente o que hubiera flexibilidad al requisito de identificación para votar en los estados donde piden una identificación para votar. Frente a esta opción nuclear, que los demócratas habían considerado por meses, Mitch McConnell, líder de la minoría del Senado, prometió que respondería a la medida paralizando la sesión legislativa y empleando todos los medios procesales a disposición de los republicanos. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, le dijo a su partido que no renunciará al intento de aprobar dicha ley. Él lanzó un tuit y decía lo siguiente: los demócratas del Senado no se dejarán disuadir. Sin el apoyo del GOP del Senado, muchos niegan que la supresión de votantes exista. Nos enfrentamos a una batalla cuesta arriba en esta votación, pero todos los senadores están ahora en el registro. Los estadounidenses ven quién está a favor del derecho al voto. Esto solo refuerza nuestra decisión de proteger el voto. Un aplauso para los senadores Sinema y Manchin, que a pesar del acoso y la presión de su partido, se mantuvieron firmes a sus convicciones y votaron a favor de la democracia y del pueblo estadounidense. A unos días de cumplir con el primer año de mandato, el día de ayer Biden celebró una rueda de prensa y aseguró que han hecho un enorme progreso durante el primer año y que el país está más unido que antes, pero no como debería de estar. Biden dijo que no ha podido involucrar a los republicanos en mejorar las cosas en los Estados Unidos y que nunca creyó que ellos se esforzarían tanto para que Biden no lograra nada. Él lanzó la pregunta: ¿en qué están a favor? Dime una sola cosa en la que estén a favor. Peter Doocy de Fox News le preguntó a Biden por qué se esforzó tanto durante este primer año para llevar al país hacia la izquierda, a lo que Biden respondió que él no era de izquierda y se describió a sí mismo como un demócrata convencional. Biden está por cumplir su primer aniversario. Mientras tanto, la pandemia del COVID sigue y las consecuencias de la elevada inflación siguen afectando los bolsillos de los estadounidenses. También está por cerrar el año y no logró convencer a miembros de su partido para que le ayudaran a aprobar prioridades legislativas. También tenemos que el enorme plan de gastos Build Back Better se quedó estancado. Sin embargo, Biden aseguró que hay partes del plan que podrían aprobarse antes de las elecciones intermedias. Según él, dice que esto ayudaría a aliviar el aumento de precios que enfrentan los estadounidenses. Y ahora deben cargar con la derrota en su intento de aprobar la llamada legislación de derecho al voto, ya que, como se los comentamos al inicio, Manchin y la senadora Kyrsten Sinema votaron en contra. Según una nueva encuesta del grupo Trafalgar, una gran cantidad de estadounidenses de ambos partidos políticos creen que Estados Unidos debe ayudar a Taiwán en caso de que la isla sea invadida por China. Según los encuestadores, la mayoría está más inclinada hacia que la isla autogobernada mantenga su independencia frente a la creciente agresión del Partido Comunista Chino. Aproximadamente un 58% de los 1.081 probables votantes encuestados a mediados de enero creían que el gobierno de Biden debería destinar recursos militares estadounidenses para defender a Taiwán de una posible invasión. El 56.2% de los demócratas, el 57.4% de los independientes y el 60.8% de los republicanos estuvieron de acuerdo con el apoyo militar de Estados Unidos a Taiwán.
Definitivamente estos datos muestran la evolución significativa de cómo los estadounidenses ven el tema de Taiwán y el Partido Comunista Chino, el PCC, ya que, por ejemplo, apenas el año pasado en agosto, casi la mitad de los estadounidenses se oponían incluso a la venta de equipamiento militar a Taiwán y mucho menos a defenderlo en una guerra. Esto según los datos arrojados por la encuesta realizada por el Chicago Council on Global Affairs. Recordemos que Xi Jinping, líder del Partido Comunista Chino, prometió que la reunificación de Taiwán con el continente se realizaría definitivamente. Y bueno, ahora tenemos que el PSC está inmerso en una campaña masiva de ampliación y modernización de su ejército, y gran parte de este desarrollo parece dirigido a capturar Taiwán o a expulsar a Estados Unidos del Indo-Pacífico. De hecho, en enero, Xi Jinping ordenó al ejército chino, el Ejército Popular de Liberación, el EPL, que se convirtiera en una fuerza de élite capaz de ganar cualquier guerra. Estados Unidos, por su parte, ha respondido ampliando su presencia en el Indo-Pacífico, buscando nuevas bases y acuerdos de defensa como el AUKUS, que dotará a las fuerzas de defensa australianas de varios submarinos de propulsión nuclear. Los dirigentes taiwaneses, por su parte, han mantenido una actitud desafiante frente a la creciente agresión china. En octubre del 2021, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, juró que la isla autogobernada se defendería a sí misma y a su modo de vida libre y democrático de la agresión del PSC a toda costa. Y escuchen esto, en California hay un proyecto de ley que permitiría a los preadolescentes vacunarse sin el permiso de sus padres. Como sabemos, en la actualidad los menores de 12 a 17 años no pueden vacunarse sin el permiso de sus padres o tutores, a menos que la vacuna sea específicamente para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Así que, en caso de ser aprobada esta ley, California permitiría vacunar a los niños de 12 en adelante sin el consentimiento de sus padres. El senador Scott Wiener argumentó que California ya permite que los mayores de 12 años den su consentimiento para las vacunas contra la hepatitis B o el virus del papiloma humano, el VPH, y ahora para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, el abuso de sustancias y trastornos de salud mental. Así que, según Wiener, dar a los jóvenes la autonomía de recibir vacunas que salvan vidas independientemente de las creencias de sus padres o de los horarios de trabajo de sus padres es esencial para su salud física y mental. Wiener dijo que es inconcebible que a los adolescentes se les bloquee la vacuna porque un padre se negó o porque no puede llevar a su hijo a un sitio de vacunación debido a sus horarios. En la actualidad en California se le permite a los menores de 12 a 17 años vacunarse sin permiso de sus padres o tutores si la vacuna es específicamente para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. De otro modo, está prohibida la aplicación de otro tipo de vacunas. El proyecto de ley de Wiener eliminaría el requisito de los padres para este grupo de edad para cualquier vacuna que haya sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Eso incluye las vacunas contra el coronavirus, pero Wiener dijo que la vacilación y la desinformación sobre las vacunas también han disuadido de las vacunas contra el sarampión y otras enfermedades contagiosas que luego pueden propagarse entre los jóvenes cuyos padres no están de acuerdo en vacunarlos. El miércoles, Wiener y otros legisladores demócratas anunciaron que formaron un grupo de trabajo para examinar formas de promover las vacunas y combatir la desinformación. Los miembros incluyen al senador Richard Pan, un pediatra autor de la legislación anterior sobre vacunas, al senador Josh Newman y los miembros de la Asamblea, el Dr. Aquila Weber, Buffy Whipps, Cecilia Aguiar Curry y Evan Lowe. Wiener junto con Pan planearon una conferencia de prensa sobre su ley SB 866 el viernes, junto con el director de Salud Pública de San Francisco, el Dr. Grant Colfax, y varios escolares. Wiener presentó los ejemplos de niños que pueden querer vacunarse porque actualmente no pueden participar en deportes, en bandas u otras actividades escolares porque sus padres no quieren o no pueden vacunarlos. Los niños de 5 años en adelante actualmente son elegibles para las vacunas contra el coronavirus, pero el 28,6% de los que tienen entre 12 y 17 años en California siguen sin vacunarse. Más de 900,000 de una población elegible de más de 3 millones o más de 1 de cada 4, dijo Wiener. Dijo que en California
Incluso las niñas mayores de 12 años también pueden dar su consentimiento para abortar, aunque en ese caso los legisladores aprobaron en 1987 una ley que habría requerido que las menores obtuvieran el consentimiento de sus padres en ausencia de una emergencia médica o el permiso de un juez, pero esa ley fue anulada por la Corte Suprema del Estado. Y escuchen esto, la Corte Suprema da otro revés a los partidarios del aborto que intentan bloquear la ley de Texas. Esta derrota viene a partir de que la mayoría de los jueces rechazaron la solicitud que reforzaría sus esfuerzos contra la ley. La ley de Texas, que salió en mayo del 2021, dice que el aborto después de 6 semanas queda prohibido, ley que obviamente despertó la furia de los proaborto. Si recuerdan, en diciembre, la Corte Suprema falló en contra de los opositores a la ley y permitió que siguiera vigente mientras se despejaba el camino para que la demanda continuara. Por su parte, los proveedores de servicios de aborto intentaron que lo que quedaba de las demandas se enviara a un juez de Texas, quien ya había expresado su escepticismo sobre la legalidad de la ley, en lugar de enviarla a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, donde tenía muchas menos posibilidades de éxito. Aún así, el jueves, la mayoría falló en contra de los litigantes. 6 jueces conservadores de la Corte se unieron en su decisión de no actuar en el caso, mientras que los 3 jueces progresistas expresaron su desacuerdo. De hecho, estos últimos emitieron un mordaz disenso criticando el fallo. Esto escribió la jueza Sonia Sotomayor en una disidencia respaldada por los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan. Este caso es un desastre para el Estado de Derecho y un grave perjuicio para las mujeres en Texas que tienen el derecho a controlar sus propios cuerpos. Continuó diciendo que no me quedaré de brazos cruzados mientras un Estado sigue anulando esta garantía constitucional. Y bueno, la derrota procesal para los opositores a la ley de Texas significa que permanecerá vigente mientras la demanda se prolongue en la Corte de Apelaciones. Y con esta nota llegamos al final del resumen de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te dejaremos los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.